Suicide Deku, capítulo 7. La distancia amplificada. Bakugou recordaba vagamente que lo habían llevado a la estación de policía para que pudiera presentar un informe. Al parecer, algunos transeúntes preocupados juraron que lo habían visto empujar al maldito nerd a las vías, por lo que se vio obligado a permanecer bajo custodia esa noche. No estaba seguro de si eso era legal o no. No supo cuándo se quedó dormido sentado contra la pared, pero al final no importó, porque se despertó en su cama 2 minutos antes de la alarma. Cada vez, la supervivencia de Deku escapó de su alcance como si sus manos estuvieran empapadas de sangre y resbaladizas. Cada fracaso lo acercaba más y más al éxito, pero le hacía sentir que se alejaba cada vez más de su propósito. Estaba perdiendo la cabeza, lento pero seguro. No sabía cuánto tiempo más podría hacer esto. Pero eso fue todo. Sabía que la única forma de evitar que el nerd muriera era seguir inventándolo. Continuar acercándose tanto, tan cubierto de sangre, que a Izuku le resultó imposible escapar de su agarre. El significado de todo se estaba desvaneciendo, pero Bakugou aún se mantenía firme en su deseo, no, su necesidad de convertirse en un héroe. Los héroes ganan peleas contra villanos pero no salvan a la gente. ¿No es eso lo que deben hacer? Correcto. Porque siempre estaba tan concentrado en la lucha. Fuerte, salvele, 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 salvele. Yo lo salvaré. Seré un héroe, maldita sea. Sin importar lo que cueste. Bakugou se apresuró a ir a la escuela esa mañana. Ignoró los gritos de su madre desde la casa, los gritos de un grupo de estudiantes de secundaria con los que chocó en las calles, las extrañas miradas de esos extras en la escuela cuando se dieron cuenta de lo temprano que había llegado a clase. Oye, amigo. ¿Estás bien? Dijo uno de los extras. Sí, te ves un poco rudo hoy, estuvo de acuerdo el otro. Solo vete de mierda extras. Bakugou frunció el ceño, haciendo que los extras retrocedieran unos pasos con las manos levantadas en señal de rendición. No tienes que ser un idiota al respecto, Katsuki, solo nos estábamos asegurando de que estuvieras bien. Retrocedieron con expresiones extrañas en sus caras que debería haber reconocido, pero no eran importantes en ese momento. Eran unos extras de mierda. Continuó ignorándolos, mirando su escritorio con los ojos en blanco, su mente tratando de pensar en algo, cualquier cosa, para evitar la aparentemente inevitable muerte de Deku. Luego, Deku entró al salón de clases, con los ojos muertos y con un moretón que comenzaba a formarse en su frente, que estaba mal disimulado por su flequillo. No es que a los profesores les hubiera importado lo suficiente como para señalarlo independientemente de si estaba cubierto o no. Se golpeó la cabeza contra la pared. Tan torpe como era, no tenía raspaduras ni vendas en las manos, así que tenía que ser a propósito. Deku ignoró las miradas de Bakugou y se sentó en su asiento, mirando a la pared como si le hubiera hecho daño de alguna manera. Bakugou finalmente se dio cuenta de que había estado mirando y mirando hacia adelante, esperando que comenzara la clase inútil. Los extras trataron de llamar su atención de nuevo, pero los apagó y sacó su cuaderno para fingir que estaba revisando las notas de la semana anterior o algo así. Podían formarse sus propias opiniones sobre todo lo que le importaba. Un tiempo indeterminable, al menos como lo sintió Bakugou. Después, su maestro de aula entró al aula y comenzó a tomar asistencia. Aproximadamente a la mitad de la primera hora, miró hacia atrás para ver cómo estaba Deku. El nerd estaba mirando por la ventana, ambos brazos escondidos debajo de su escritorio. Bakugou volvió a mirar al maestro y trató de calmar sus nervios. Un par de veces durante la conferencia, cuando el maestro hizo una pausa para respirar o escribió ecuaciones en la pizarra, escuchó un pequeño sonido de scratch proveniente de alguna parte, aunque no pudo identificar el origen exacto. Hacia el final de la primera hora, mientras la maestra repartía sus tareas del día, otra mirada a Deku junto con el ruido le dio una comprensión. Debe haberse estado rascando el brazo durante toda la clase. Cuando sonó la campana y el maestro se fue, se volvió en su silla una vez más para mirar a Deku. El hematoma mal oculto comenzaba a tornarse de un color púrpura claro, aunque estaba mirando hacia abajo, por lo que su cabello lo cubría más que antes.
Echó un poco el brazo hacia atrás para inspeccionar su muñeca, aunque todavía estaba debajo del escritorio. Una expresión de insatisfacción pasó por el rostro de Deku por solo una fracción de segundo antes de que la mirada en blanco que Bakugou comenzaba a despreciar regresara. Esa expresión probablemente habría perseguido sus sueños si hubiera tenido alguno en primer lugar. Bakugou observó cómo Deku usaba un brazo para guardar su tarea en su mochila, devolviéndola debajo del escritorio inmediatamente después de que se completara la tarea. El Scratch Scratch continuó, excepto que pareció inundar los oídos de Bakugou, y eso fue lo único lo suficientemente claro para que él lo procesara. Pronto se volvió abrumador, se saltó por completo las fases de enojo y frustración y pasó directamente a pensar en lo doloroso. Al comienzo de la segunda hora, la mano de Bakugou se disparó y se sintió preguntando si podía usar el baño con voz tranquila y apagada. No esperó una confirmación, se levantó y se fue. No sintió los 3 pares de ojos mirándolo salir del aula preocupados. Los pasillos estaban vacíos mientras caminaba, corría hacia el baño, entraba en un cubículo, cerraba la puerta de golpe y la cerraba con llave. Su visión se volvió borrosa y un martillo golpeó su sien. Enterró su rostro en sus manos, mientras sus hombros temblaban y sus rodillas temblaban. Parecía que no podía pensar en nada, pero pensaba en todo. Su mundo se redujo a las paredes del cubículo del baño, la parte superior de su visión se oscureció mientras giraba a su alrededor en una dirección antes de volver a su lugar y cambiar a la dirección opuesta y viceversa una y otra vez. Su estómago se revolvió con náuseas mientras colapsaba. Su pecho se puso insoportablemente apretado y sus brazos temblaron. A pesar de escapar del salón de clases, todo lo que podía escuchar además de su propio corazón latiendo en sus oídos era el rasguño de las uñas de Deku contra su carne. El ruido originalmente silencioso ahora era tan fuerte como un taladro eléctrico para Bakugou. ¿Por qué no podía respirar? ¿Por qué el aire era tan denso? ¿Por qué no podía ver el techo? Script arañazos, 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 script scratch script 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 scratch script 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 scratch script scratch script script S C R I T C H S C R A T C H. Bakugou parpadeó hacia el techo. Mientras se sentaba, se dieron a conocer los persistentes rastros de un dolor de cabeza y se llevó las manos a la cabeza. No tenía idea de lo que había sucedido, pero notó que estaba en una cama con el olor de los químicos esterilizantes que atacaban su nariz. Estaba en la oficina de la enfermera. ¿Qué diablos le pasó? La enfermera asomó la cabeza en la habitación. Oye, ¿estás despierto ahora? Bakugou parpadeó hacia la enfermera, todavía tratando de procesar qué diablos acababa de pasar. La enfermera le devolvió el parpadeo. Cuando la enfermera entró con un termómetro y una taza de agua, Bakugou se apresuró a recordar sus recuerdos de la última hora. Recordó que estaba en clase, luego se escuchó un ruido de arañazos. Ese fue Deku. Y luego él, lo que sea que haya sido. Estaba en el aula, luego de repente estaba en el baño borroso, y luego se despertó aquí. Sin siquiera darse cuenta, la enfermera le había ordenado que abriera la boca y se metiera el termómetro barato debajo de la lengua, y él había cumplido sin protestar. La enfermera tarareó mientras estudiaba el termómetro y empujaba la taza a su cara, a lo que él retrocedió ante el repentino e inesperado movimiento. La enfermera parpadeó con una leve sorpresa y optó por dejar la taza en la pequeña mesa al lado de la cama antes de irse. ¿En serio? Esa bastarda ni siquiera le iba a decir nada sobre lo que había sucedido. Esta escuela realmente era un infierno. Una mirada al reloj analógico de la pared le dijo que estaba en medio de la hora del almuerzo. No le importaba particularmente perderse las mismas clases a las que había estado asistiendo inútilmente durante varios siglos, pero no podía vigilar a Deku durante todo el día escolar como había planeado hacerlo. Un par de minutos después, la enfermera regresó con analgésicos y se sentó junto a él en la cama. Bakugou quería apartar a la ignorante cabrona, pero estaba demasiado cansado para hacer otra cosa que mirar a la mujer.
La cabrona tomó la taza de agua intacta y deliberadamente la empujó en la cara de Bakugou y dejó caer las píldoras en su mano. Disgustado, tragó las tabletas de mala gana y las lavó con agua. Entonces, Bakugou, ¿recuerdas lo que pasó?, preguntó la estúpida enfermera. Apenas resistió el impulso de gritar, solo se detuvo por lo agotado y vacío que se sentía. Por supuesto que no. Cálmate, Bakugou. Te desmayaste en el baño antes. Amano Kaya, de primer año, te encontró y te trajo al comienzo del periodo de almuerzo. TCH. Bueno, no tienes fiebre y no pareces estar deshidratado, así que no sé qué te pasa. Tienes que volver a clase ahora, y será mejor que no te veas sin ninguna razón como esta. Otra vez, Bakugou. ¿Entendido? Demasiado molesto para agraciar a esa bastarda con una respuesta, se puso de pie y salió furioso de la oficina de la enfermera. Mientras caminaba de regreso al aula, ignorando su estómago quejumbroso, pasó por el mismo baño en el que se había desmayado. Bakugou escuchó una tos seca a través de la puerta cerrada y se congeló. Probablemente fue un perdedor con un resfriado o algo así, no su problema, ¿verdad? Tomando una respiración profunda, forzó a sus piernas a moverse y sentarse en el salón de clases para esperar a que comenzara la siguiente clase inútil. Cuando los otros extras empezaron a llegar desde el almuerzo, su cerebro lento comenzó a recuperarse. Para salvar a Deku, tendría que evitar que hiciera nada en absoluto, entonces no podría hacer nada específicamente para lastimarse a sí mismo, ¿verdad? Claramente, simplemente hablar con él no era factible. El último bucle fue un testimonio de eso. Bakugou sabía que probablemente tendría que mantener al nerd en algún lugar donde no tuviera acceso a nada que pudiera matarlo, pero no tenía tiempo para prepararse antes de que el hijo de puta probablemente se iría y trataría de morir de nuevo, así que eso fue todo. Fuera, no, déjelo a un lado para otro día porque había pocas posibilidades de que tuviera éxito en este ciclo. El plan comenzó a encajar en su cerebro, cada detalle meticulosamente cuestionado y considerado. A menos que, lo contuvo de alguna manera, quizás podría conseguir algo de cuerda y atarlo a una silla. Bakugou se estremeció cuando la campana marcó el comienzo de la clase después de la pausa para el almuerzo. Su corazón dio un vuelco mientras buscaba a Deku. Su plan habría sido en vano si Deku hubiera dejado la escuela en el almuerzo como lo hizo una vez, cuando fue atropellado por un auto. No, probablemente se había enfrentado a él a propósito. Sacudió ese pensamiento tan pronto como se atrevió a pensarlo y fue reconfortado inmediatamente por Deku, deslizándose en su asiento justo antes de que el maestro tomara la asistencia nuevamente. Los ojos de Bakugou se clavaron en las muñecas del nerd, viendo los extremos del papel higiénico como el día anterior junto con el desagradable hematoma en la frente. Todo lo que podía hacer para mantener la calma era repasar su plan en su cabeza una y otra vez para asegurarse de que tuviera éxito. Tenía que tener éxito. La campana final del día sonó y Deku no perdió tiempo en escapar del salón de clases. Bakugou lo siguió rápidamente mientras los otros extras se apartaban de su camino con gritos de sorpresa. Por el pasillo y fuera por la puerta, igualando la velocidad de caminar del nerd, que honestamente rozaba la velocidad de carrera. Por las aceras de la calle, a varias cuadras de distancia. Gire a la izquierda y a la derecha, luego siga recto y luego cruce el paso de peatones a la derecha. Deku entró en una tienda de suministros con los ojos muertos. Bakugou decidió esperarlo en la entrada, preguntándose frenéticamente por qué el nerd visitaría una tienda de suministros. Mientras lo veía salir con una bolsa, la confusión continuó atormentándolo. Deku dejó de caminar justo cuando hizo contacto visual, aunque sus ojos ya no estaban muertos por dentro, esos ojos parecían casi horriblemente alegres, emocionados. Deku no dijo nada, pero aún así no se movió. Sígueme o si no, Bakugou ni siquiera se había dado cuenta de que las palabras habían escapado de sus labios. Aún aturdido, comenzó a caminar de regreso por donde vinieron, esta vez no sorprendido por los silenciosos pasos de Deku mientras inconscientemente los igualaba.
Pasaron por el infierno de la escuela, los miembros de los clubes todavía deambulaban por el edificio y realizaban actividades en las que normalmente participarían después de clase porque no tenían nada mejor que hacer, ajenos al purgatorio literal en el que estaba atrapado Bakugou, arrastrando lentamente derribarlo y ahogarlo. Eventualmente vagaron por su calle y entraron por la puerta principal. Bakugou simplemente la abrió lo suficiente para entrar, sosteniéndola para Deku y cerrándola sin su alboroto habitual. Su madre ni siquiera se había dado cuenta de que había llegado a casa. Sin decir una palabra, subieron a su habitación. Un sentimiento de nervios de repente lo hizo temblar en sus zapatos. Mejor trabajo. Se dio la vuelta y realmente miró a Deku. La sangre había comenzado a filtrarse del papel higiénico, a diferencia del bucle anterior, su frente estaba ligeramente hinchada y ligeramente magullada, sus labios estaban agrietados y su respiración era un poco ronca. El silencio fue interrumpido por el estómago del nerd y el estómago de Bakugou gruñendo en sincronía. Mierda, Bakugou se había saltado el desayuno y luego el almuerzo por accidente, cuando se había desmayado en el baño sin ninguna maldita razón. Pero eso no explicaba por qué Deku no comía nada. ¿Fue a propósito o fue un accidente? Con un pequeño rubor, debido a que su estómago gruñía, no podía creer que se había vuelto patético y se había permitido mostrar una debilidad, especialmente con Deku, en su rostro. Bakugou finalmente levantó los ojos para estudiar profundamente el cambio en la actitud de Deku. Expresión. Ahora estaba en blanco, entumecido, desaparecido. Sus ojos se abrieron y extendió la mano para agarrar el hombro de Deku. La pequeña cantidad de fuerza que había usado fue suficiente para hacer que las rodillas del nerd se doblaran. Era casi como si fuera una marioneta con los hilos cortados. Luchando por atraparlo, la cabeza de Bakugou giró por lo que se sintió como la millonésima vez en un periodo de tiempo inaceptablemente corto. No, Izuku ya está muerto. Llegó demasiado tarde. Fracasó antes de tener la oportunidad de tener éxito. ¿Cómo? ¿Por qué? Rápidamente presionó su oído contra el pecho del nerd, con la esperanza de calmar el mundo que lo rodeaba, pero solo podía escuchar los latidos de su propio corazón. Se echó hacia atrás cuando su respiración se aceleró y colocó sus dedos en la muñeca de Deku, pero solo podía sentir su propia sangre bombeando, palpitando. Un peso profundo se instaló en su pecho mientras contenía la respiración y colocaba sus dedos en el cuello de Deku en una absoluta última oportunidad de desesperación. Tatump, 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 tatump. Bakugou exhaló y se inclinó sobre el nerd con alivio. Aún tenía su oportunidad. Mirando alrededor de su habitación familiar para ayudar a desacelerar su corazón acelerado, notó la bolsa con contenido misterioso que había olvidado que Deku había comprado antes de lo que sea que sea. Él, todavía sosteniendo a un Deku flácido en sus brazos, se acercó y alcanzó su punto máximo dentro de la bolsa. Fueron un par de metros de cuerda. Bakugou casi vomita en ese mismo momento, pero tenía un trabajo que hacer y gentilmente se le proporcionaron los medios para hacerlo sin dificultad. Se puso manos a la obra. Fin de capítulo.